gusto y una gran alegría poder compartir con ustedes algo de lo que me apasiona y con total seguridad algo que apasiona a todos los que formamos parte de este proyecto, que es hablar de periodismo de investigación. Y más si se trata de hablar de periodismo de investigación en los temas medioambientales, que es algo que nos preocupa a todos, nos concierne a todos, pero que normalmente dejamos en un segundo plano. Investigando las mafias ambientales. A manera de introducción vamos a hablar de periodismo de investigación. ¿De qué se trata? Cada uno de nosotros podemos tener nuestros propios conceptos o definiciones con las que más nos inclinamos, pero yo he tomado esta del Manual de Periodismo de Investigación publicado por la UNESCO. El manual se llama La investigación a partir de historias, que ha sido elaborado por colegas que hacen investigación y siguen haciendo investigación hasta ahora, siguen publicando, podemos fácilmente encontrar sus trabajos de investigación y son enormes. El periodismo de investigación, ¿qué es? Es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien en una posición de poder o de manera accidental detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos. Bien, aquí estamos yéndonos directamente al tipo de investigación que se hace en la nueva era en la que estamos, en la era digital. Estamos hablando de grandes volúmenes de datos, estamos hablando de periodismo de datos, estamos hablando de investigaciones de largo aliento. Este tipo de periodismo requiere de ciertas habilidades y destrezas que el periodista de investigación tiene que ir trabajando a medida que va haciendo investigaciones. No es lo mismo que el periodismo convencional o el periodismo tradicional. Hay una gran diferencia, aunque hay muchos que dicen que el periodismo de investigación de ahora es lo mismo que el periodismo convencional de antes de que hubiera el boom del Internet y con ello se democratizara el acceso a la información, el acceso a fuentes y todos pudiésemos navegar en todos los sitios que nosotros quisiéramos, y también algo importante del boom del Internet, de la democratización del acceso a la información, es que podemos aprender de distintos colegas, compartir experiencias, y el conocimiento es como que de acceso para la gran mayoría de la ciudadanía. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que he preparado, y es justamente hablando de lo que les mencionaba anteriormente, periodismo convencional versus periodismo de investigación. Hay diferencias, que es, esta columna del lado izquierdo está más enfocada al tipo de periodismo que se hace en los medios tradicionales. Cuando vaya leyendo las características, seguramente que muchos se van a identificar, porque entiendo que muchos de los que formamos parte de este proyecto hemos trabajado o seguimos trabajando en redacciones tradicionales, medios tradicionales. Bien, el periodismo convencional, la información se colecta y se informa a ritmo fijo, diaria, semanal o mensualmente. En el caso del deber, nosotros teníamos ahorita entrado un pequeño break, la revista Séptimo Día o el suplemento Séptimo Día. Entonces, ahí sabemos que el tiempo para investigar o para hacer un reportaje es de una semana. En realidad viene a ser de 4 días, porque está la hora de cierre, entra edición, se imprime más rápido. Entonces tenemos un tiempo para cerrar ese reportaje, sí o sí. Y sí o sí, ¿qué significa? La investigación se realiza rápidamente, no se continúa investigando una vez que se completa la historia. Normalmente, porque hay tanta información, tantos temas en agenda, publicamos un reportaje y no hay el seguimiento habitualmente para que ese tema llegue a impactar, que es el fin también del periodismo, ¿no? A la historia, que puede ser muy breve, se basa en una cantidad mínima necesaria de información. Tenemos un tema X a investigar, lo cerramos porque la hora de cierre nos apremia. La falta de documentación puede reemplazarse con declaraciones de fuentes. Bien, nuevamente vuelvo a repetir, la hora de cierre nos apremia, entonces lo que hacemos es, no conseguí de tal lado, llamo y lo que me dice la fuente termino publicando porque tengo una hora de cierre. Esa, en cuestiones de conseguir todo lo que uno se ha planeado al momento de hacer una estructura, es una gran limitante en la hora de cierre. Ahora vamos a comparar esto con el periodismo de investigación
de la era digital o actualmente, que actualmente hay una ola, una comunidad grande que va creciendo cada vez más de periodistas que están haciendo investigación en el mundo, en Latinoamérica, investigando de forma colaborativa, aprendiendo o compartiendo las herramientas que sabe cada quien. Si es que yo necesito que alguien me colabore en un país vecino como Argentina, Brasil o Perú, tenemos a colegas que nos colaboran, tenemos a colegas que colaboran las formas en que hacen investigación, y que también esto ha llegado a mejorar la práctica del periodismo de investigación. Vamos a ello. ¿Qué es el periodismo de investigación? Mientras la información no sea coherente y completa, no se puede publicar. Es decir, que aquí nos tomamos un poquito de licencia para insistir en que si es que la investigación, el reportaje no está cerrado, no sale, justamente por responsabilidad. Pero ya aquí, yo que trabajo en un medio tradicional, es una batalla porque uno decir no puedo publicarlo porque no lo he cerrado, entonces necesito un poquito más de tiempo. Ahí ya uno empieza a negociar con los editores, es cierto. Bueno, en los medios independientes o que están naciendo muchos en Bolivia y hay un crecimiento bastante en Latinoamérica, casi no es un problema, ¿no? Mientras la información no sea coherente y completa, no puede publicarse porque ellos están trabajando en otro ritmo. La investigación continúa una vez que se hubo completado la historia y puede continuar incluso después de su publicación. Como les voy a mostrar a continuación, se hace una estructura, se hace una hoja de ruta para investigar el tema y para programar el impacto que va a tener, y eso incluye también seguimiento. La historia, que puede ser muy extensa, se basa en la cantidad máxima de información que se puede obtener. Yo vengo haciendo investigación desde 2015, entonces yo les puedo asegurar, y con seguridad ustedes también pueden dar fe de ello, de que al hacer periodismo de investigación ahora, nos quedamos con muchísima información que hemos colectado. No nos falta la información que colectamos, sino que nos sobra. El reportaje requiere de documentación que apoye o contradiga las declaraciones de las fuentes. Entonces, ahí somos muy minuciosos en buscar fuentes, documentales, en hablar con expertos. Una vez hemos bajado, si estamos hablando de periodismo de datos, tenemos la data, la hemos bajado, descargado, la hemos estructurado, organizado, la hemos analizado, y luego salimos a la ruta. Si es que nosotros no logramos a la primera que una fuente oral, ya sea una fuente oficial, no nos responda, pues agotamos todos los recursos hasta conseguir una información. Esas son las diferencias del periodismo convencional y periodismo de investigación que puedo compartirles, porque hay, insisto, un gran trabajo en el periodista de investigación ahora, porque requiere de habilidades y destrezas. Si queremos hacer periodismo de datos, tenemos que aprender a manejar algo de Excel, tenemos que aprender el lenguaje de programación, por lo menos para coordinar con los colegas, para saber qué es lo que yo quiero y cómo ellos me pueden colaborar. O sea, hacer periodismo de investigación ahora ya no se lo puede pensar como la forma de antes, de que había un periodista que se le llamaba el lobo solitario, que podía estar acompañado máximo por un fotógrafo que tenía su historia y se iba a la reportería, se perdía, hacía un viaje de 2, 3 días, una semana, y volvía y lo escribía solo. Ahora ya no se puede concebir un periodismo de investigación solo de esa forma, o solamente un periodismo de investigación pensando en el texto. Tiene que ser un trabajo colaborativo, y cuando digo colaborativo, no solamente pensando en que tiene que ser transnacional, con colegas de otros países o con redacciones de otros medios, sino colaborativo en el sentido de que es el periodista, es el fotógrafo, o es la persona que nos ayuda a editar los videos, es la persona que nos va a preparar la presentación en la web, si es que tenemos equipo de community manager, es pensar con el equipo cómo vamos a hacer una agenda de redes para que este trabajo tenga impacto. Entonces,
hacer periodismo de investigación, si estamos trabajando con datos, tenemos que contar necesariamente con el aporte de un analista de datos para que, para que el trabajo salga redondo, salga completo. Entonces, toda esta forma de hacer periodismo requiere de un aprendizaje continuo, de aprender de experiencias de otros, de compartir también las experiencias que nosotros tenemos para seguir avanzando, porque al final quien lo agradece es quien lo lee, en este caso la sociedad, y ahí ya es el fin que tiene el periodismo, de buscar un impacto, de que haya una ciudadanía activa, que si nosotros estamos, como decía el concepto inicial, revelando información que hay quienes se empeñan por esconder, nosotros le llevamos eso a la ciudadanía y la ciudadanía tiene que tomar decisiones, que es lo que nos interesa a nosotros. Bien, cada periodista de investigación elabora su propia hoja de ruta de acuerdo a la experiencia y al aprendizaje que haya tenido. Yo he elaborado, esta es mi hoja de ruta que yo elaboro cada que inicio una investigación. Tengo la ventaja y la desventaja en el diario El Deber de poder hacer investigaciones de largo aliento y también hacer periodismo digital, que es la inmediatez. Entonces, hacer periodismo de largo aliento me permite poder programar, hacer una agenda y poner los tiempos. Y esta hoja de ruta que les estoy compartiendo es fundamental. Al principio, cuando inicié con mi primera investigación, que les voy a mostrar a continuación el análisis de casos, obviamente no tenía esta hoja de ruta. Y la verdad que batallaba mucho porque uno viene de hacer periodismo diario y es otra forma porque uno se reúne con el editor, tiene un tema, lo entrevista parte contra parte, escribe, sale la nota en el día y para hacer una investigación, para no perderse en un laberinto de información, es necesario tener una hoja de ruta. Yo he dividido mi hoja de ruta en dos partes. Yo le llamo la primera parte, la parte de modo submarino, y la segunda que es ya salir a la ruta. En el modo submarino, a partir de que uno ya tiene el tema puede nacer de la pista que le dé a alguien, el dato inicial, te pueden pasar una base, documentos que hacen denuncia de algo, o si has estado realizando otro tema, te encuentras con una fuente que te dice que ha pasado esto. Entonces, una vez defines el tema o tienes la idea, ¿qué es lo que inicia? La pre-reportería, y esto es clave. Esto es clave. Muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer tal investigación, y nosotros creemos que otros colegas no han publicado. Entonces, en esto de la pre-reportería, primero, es ver si es que ese trabajo que yo quiero iniciar, esta investigación que yo quiero iniciar, ya se publicó o ya hizo alguien algo. Entonces, esto me ayuda a ir descartando, porque tal vez yo creía que era algo nuevo, que iba a dar algo inédito, pero no es así. Entonces, la pre-reportería comienza buscando qué se ha publicado de mi trabajo. Luego comienza hablando a la fuente. Por ejemplo, si vamos a hablar de las mafias ambientales, y un caso que les voy a tocar acá es la investigación que hice en la provincia de Ichilo. Ichilo, víctima y cómplice del narcotráfico, y luego también en la provincia de Ichilo, que tiene un pedazo de territorio en el Parque Nacional Amboró. También hemos entrado bastante para hacer el tema en el Parque Nacional Amboró de cultivos ilegales de coca, del saqueo de la madera. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de investigación, es clave hablar con fuentes locales, no en modo entrevista, sino en modo es probable que ellos mismos sean los que estén dando la voz de alarma, pero tanto a las fuentes locales como a un experto, como a una fuente oficial, siempre tenemos que nosotros tomarle la misma importancia, pero también la misma duda. Es decir, que si un comunario me denuncia que en la provincia de Ichilo están operando dos
dos grupos de madereros que están sacando la madera y se lo están vendiendo hipotéticamente a funcionarios de la alcaldía, yo lo que voy a hacer es empezar a indagar con otros locales para ver si es que eso es cierto. Luego, la pre-reportería también, ya una vez he confirmado, he leído los trabajos que han publicado otros colegas que me sirven como aporte, he identificado mi tema, he hablado, está definido. Entonces yo lo que hago es hablar con fuentes expertas. Eso hemos hecho en la última investigación porque los periodistas no lo sabemos todos. Cuando iniciamos una investigación, voy a investigar el tema del oro, de la minería ilegal. Yo que he venido investigando temas de narcotráfico, entonces no soy experta en el tema del oro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llamo a personas que veo que son expertas en el tema del oro y les pregunto, tengo mis dudas como para que me ayuden a dilucidar el panorama. Luego de tener todo, de hacer esa pre-reportería, que yo más o menos ya voy pensando cómo podría ser mi narrativa multimedia, porque a la hora de presentar o de hacer periodismo de investigación, no solamente pensar en el texto, porque el texto no lo es todo. Tenemos que pensar en la narrativa multimedia y aquí empieza a nacer la idea de cómo lo voy a presentar, cómo pienso yo que voy a presentar mi investigación en la pre-reportería. Luego esto se va puliendo. La pre-reportería, una vez terminada, ya puedo hacer la matriz de la investigación. En la matriz de la investigación siempre tengo mi hipótesis y cuando concluya este trabajo de la entrevista, salir al campo y todo lo demás, voy a confirmar o voy a desvirtuar la hipótesis. También me permite plantearme los objetivos, la justificación, hacerme un listado del tipo de fuentes. Yo lo que hago es dividir en tres, hago una lista de las fuentes a las que voy a entrevistar, además de los documentos que leo. Tengo ahí fuentes locales o los denunciantes en este caso, tengo las fuentes oficiales y tengo los expertos. Me hago una lista de tres tipos de fuentes y además me hago la lista de los documentos que voy a leer o que he ido leyendo. Una vez armada la matriz de la investigación, también armo mi cronograma de trabajo. Es importante ponerse fechas porque uno no se dedica exclusivamente a hacer investigación. Sería lo ideal dedicarse solamente a hacer investigación, pero el periodismo de investigación requiere de dos aspectos importantes, que es el tiempo y el dinero. Entonces, son dos cosas que siempre nos faltan. Entonces, estamos haciendo otra cosa, además del periodismo de investigación, que en mi caso, como les digo, voy haciendo, formo parte del equipo digital. Entonces, estoy tratando de robarme unas 2 horas, unas 3 horas por día, o dedicándole horas extras para hacer periodismo de investigación. Entonces, hacerme un cronograma de trabajo es clave para ponerme cuándo inicio, en cuánto tiempo me va a llevar ir al campo, hacer el análisis de los datos, descargar la reportería, hacer mi plan de grabación y todo ello. Es clave hacerse un cronograma de trabajo porque te sirve como una brújula para cumplir los objetivos. Normalmente las investigaciones en las que he participado hemos aplicado el periodismo de datos porque nos han facilitado o bien hemos elaborado bases de datos, elaboración propia. Entonces ahí es clave la extracción, organización y análisis de la data. En una investigación que realizamos relacionada con el narcotráfico, las mujeres carnes de cañón del narco, que lo hicimos en colaboración con colegas de Chile, en Bolivia no pudimos conseguir información, hicimos las solicitudes al Ministerio del Gobierno, a la policía, a todas las entidades. Los únicos que nos respondieron fue el régimen penitenciario. Y como estábamos tratando de ver cuál era el perfil de la mujer boliviana presa en Chile, tuvimos que armar nuestra propia base de datos. En Chile sí hay ley de acceso a la información, y el colega lo que consiguió fue como el número de identificación de cada boliviana presa en las cárceles del norte de Chile. Y
lo que teníamos el acceso y el número, con eso entramos, descargamos esa información y empezamos a armar nuestro propio Excel, es decir, para poner dónde fue aprendida la mujer, con qué tipo de droga, cuántos años tenía, si era madre soltera, todos los datos en documentos podían ser de Word o de Excel que los mismos policías le tomaban al momento de la aprehensión, al momento de la audiencia cautelar y todo eso lo convertimos en un Excel. Entonces, después de analizar, de organizar ese Excel, procedimos a hacer el análisis de la data o la entrevista a las bases de datos. Nos preguntamos ahí qué es lo que queremos saber. Entonces, logramos armar una base de datos con información de fuentes oficiales del gobierno de Chile, pero armamos nuestra propia base de datos que nos permitió armar nuestras propias bases de datos y el perfil de la boliviana presa en Chile, que fue fundamental para salir a la ruta y poder hacer la reportería. Luego también les voy a comentar cuando hagamos los análisis de caso, que algo parecido a ello hicimos con la investigación Los colmillos de la mafia, cuando investigamos el tráfico del jaguar hace un par de años, en 2018 hicimos esa investigación. Luego de la extracción, la organización y análisis de la data, normalmente procedemos a la elaboración de mapas de relaciones. Esto es clave cuando estamos investigando organizaciones criminales, ya sea en el medio ambiente, ya sea en el narco, ya sea en corrupción o lo que sea, esto es clave. No, vuelvo a repetir, es una ventaja y una desventaja todo lo que nos está sucediendo con la globalización del conocimiento, con el acceso a las nuevas tecnologías, al Internet, porque sucede que todo el mundo deja una huella digital y ahora hay muchas herramientas y aplicaciones que nos permiten indagar principalmente en Facebook, en Twitter y en Instagram o en LinkedIn, que son claves para saber quién es la persona que estamos investigando. Nosotros necesitamos ponerle rostro a esas personas que estamos investigando. En la última investigación sobre el oro, que también les voy a comentar en el análisis de casos, hicimos todo este trabajo de la pre-reportería, de la extracción, de la organización del análisis de datos. Esa investigación empezó con una filtración que le hicieron a colegas de BuzzFeed en Estados Unidos, y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación iniciamos la investigación. Por el lado de Bolivia nos adentramos en el tema del oro. Teníamos dos empresas bolivianas que estaban con con reportes de actividades sospechosas en FinCEN, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y lo que nosotros teníamos era el nombre de la empresa y solamente el nombre de la empresa, no teníamos más. Entonces, ¿cómo procedemos? Teníamos el nombre de la empresa, las transacciones y todo ello, y teníamos que ponerle un rostro a eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, buscar si esas empresas existen en Bolivia, y hay lugares para ello, Fundempresa, Registro de Comercio Exterior, hay páginas web que ofrecen información de empresas, compramos información para saber quiénes estaban detrás, logramos así identificar al directorio, y una vez teniendo nombres nos entramos a las redes sociales. Antes nosotros de sentarnos con estas personas para preguntarles, hacerles las entrevistas respectivas, ya nosotros teníamos armado todo el mapa de relaciones. Estas personas, cuántos procesos tuvo, fue representante legal de tanto, también estaba en la madera, también estaba en tantas cosas, pero son uno reúne tanta información que no quiere decir que toda esa información finalmente sea útil, pero es mejor tener más que menos. Entonces, en las redes sociales nosotros ya sabíamos dónde trabajaba, la ubicación de la empresa, los hijos, en qué colegio estudiaban, la esposa. O sea, con las redes sociales es clave para ponerle un rostro a las personas que estamos investigando. En otra investigación que hicimos sobre los papeles de Panamá, armamos todo árboles genealógicos y solamente con las redes sociales. Y eso nos permite, ahí podemos encontrar en las redes sociales también
personas que están relacionadas. Y si es que estamos investigando patrimonio, si es que estamos viendo fortunas, por ejemplo, el tema del narcotráfico en el Amboró, estamos investigando a una persona, entonces ahí podemos ver cómo operan estas mafias con la familia, podemos ir a ver a derechos reales, propiedades y todo, pero se dan cuenta lo clave que son las redes sociales, el afán que tiene el ser humano por aparecer en las redes sociales, dejar su huella digital, eso se convierte en este caso en algo en contra. En contra porque para cualquier ciudadano, a mí me pueden investigar si es que no tengo cuidado en mis redes sociales, si es que estoy acostumbrada a publicar todo. Y normalmente estas personas, si no son las personas que estamos investigando, es su esposa, es su hijo, es su hermano, con un clic, con un me gusta que le den, es fácil poder armar todo este mapa de relaciones. Una vez tenemos todo esto, ¿qué es lo que procedemos a elaborar los cuestionarios para la entrevista? Hay algo fundamental, seguramente a ustedes les sucede, pero que yo aplico a rajatabla. Por respeto, y esto he visto que sucede mucho en el periodismo coyuntural. Es probable que sea por la inmediatez, pero también a veces es un poquito el descuido de cada periodista. No podemos ir a sentarnos con una fuente sin que nosotros no estemos preparados, sin que no tengamos nuestro cuestionario para entrevistarlo. ¿Por qué? Porque perdemos mucho. Yo les digo esto por experiencia. Si hacemos un viaje a un determinado lugar y solamente voy como reportero cumpliendo las órdenes que me dicen, ve al Parque Carrasco, vas a hacer una investigación de tal cosa, hay estas personas para entrevistar y yo no he analizado el tema, en el caso que hay temas más elaborados, o sea, no más elaborados, que hay temas que requieren que uno indague muchísimo antes de sentarse con una fuente. Uno de ellos puede ser, el extractivismo, puede ser el tema de la minería ilegal. Uno pierde mucho, así sean fuentes locales, y los locales se dan cuenta cuando el periodista no sabe. Entonces uno pierde de conseguir más información. Entonces es clave conocer primero al personaje que voy a tener al frente. Si voy a hablar con un guardaparque, ¿quién es este guardaparque? ¿Dónde ha estado trabajando? ¿Qué le voy a preguntar? Es clave armar los cuestionarios para las entrevistas. Luego, cuando tenemos armados los cuestionarios para las entrevistas, si estamos investigando temas de crimen organizado, que esto es transversal, el tema del crimen organizado al medio ambiente, al narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de vida silvestre, al trata y tráfico de personas, o sea, el crimen organizado es transversal a todo esto. Es clave, por favor, elaborar un protocolo de seguridad tanto para mí como periodista, así como para las fuentes que voy a entrevistar, que se están animando a hacer la denuncia. Y esto debería ser, yo lo pongo en este punto, después de elaborar los cuestionarios de entrevistas y todo eso, pero debería estar antes. Protocolos de seguridad, cómo me voy a cuidar, porque no me voy a exponer. Tenemos nosotros que tener presente que una historia no vale la vida. O sea, tengo un dato, si voy a poner mi vida en riesgo, pues no lo voy a publicar ahora mismo. Voy a ver primero de hacer alianzas con otros medios, de trabajar de forma colaborativa, porque al periodista lo que le interesa es que esa historia, esa denuncia, ese dato, ese hecho que ha estado oculto se publique, y no que se publique solamente porque me dieron la primicia a Nelfi Fernández. Le dieron la primicia a Nelfi Fernández, y la vida de Nelfi Fernández está en riesgo, pero ella, por tener la primicia y que salga su nombre, se arriesga y lo lanza. No, hay formas de hacer públicas estas denuncias. Entonces, el protocolo de seguridad es, por ejemplo, si voy a empezar a armar mi mapa de relaciones en las redes sociales, obviamente que no voy a hacer esas búsquedas con mi perfil de Nelfi Fernández Reyes, me tengo que crear otro perfil. En LinkedIn, si ustedes entran para buscar, si es que son ya en temas de corrupción, lavado de activos y todo lo demás, tienen que crearse sí o sí otro perfil, porque hay huellas incluso para las búsquedas, y las otras personas van a saber que hay tal persona que está mirando su perfil. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que blindar nuestras
nuestras redes sociales como para que no cualquier extraño pueda acceder a ellas y tampoco convertirlas en nuestro diario de vida, ¿verdad? Otro protocolo de seguridad clave es que he puesto yo en práctica al momento de ir al campo para hacer las entrevistas, es los teléfonos. Alguien tiene que saber y tiene que seguirte los pasos cuando te estás yendo a buscar a tu fuente para entrevistar, estás entrando a un parque, estás yendo a ver el tema del extractivismo, de las hidroeléctricas, estás yendo a ver un tema de el Aguarahue, donde hay presencia de petroleras y todo lo demás. Alguien tiene que saber dónde estás, qué estás haciendo y tienes que reportarte. Es clave también si es que tú ves que tu fuente va a correr peligro al momento de entrevistarlo, porque hay que cuidar la vida de esta persona que se está arriesgando a darte información o a decir qué es lo que está pasando en su comunidad, porque vamos a ver un poco más adelante que en estos temas de las mafias o del crimen organizado, sí o sí, como parte de la estructura, están involucrados los locales, además de funcionarios públicos, además de la persona que puede ser el que va y compra la droga, el que va y compra los animales, o sea, sí o sí está involucrado un comunario. En una de mis experiencias, en un reportaje que hice en Ichilo, había una persona que conseguí contactar a un peón del narco, a una persona que lo contrataban para que vaya a pisar coca, para que vaya a hacer todo ese trabajo de elaboración de la cocaína. Entonces, esta persona obviamente había que cuidarle la identidad y todo eso, y por cuestiones de seguridad para que no me vean en Yapacaní, lo que hicimos fue sacarlo a esta persona a un punto intermedio para hacerle la entrevista, no en Yapacaní, sino para que ni siquiera sospechen que se estaba esta persona reuniendo con extraños. Entonces, vuelvo a insistir sobre la importancia de tener un protocolo de seguridad. Ahora, una vez hemos diseñado eso, aquí viene las solicitudes de información y de entrevistas, que ya hay que, a ver, uno puede, normalmente, ¿qué es lo que yo hago? Hago las solicitudes de información porque como ya he analizado la data, ya he hecho la pre-reportería, ya he ido hablando con expertos, ya he hablado con los denunciantes o con locales y todo eso, voy a necesitar información, por ejemplo, al ABT. Necesito saber, señores del ABT, en los últimos 5 años, cuánto de madera ha salido del Amboró o de una determinada cantidad de áreas protegidas. Necesito datos estadísticos. Entonces les escribo y les digo, señores, el deber en alianza con tal, o simplemente el deber, o estoy realizando un reportaje de investigación que involucra al tráfico de madera desde el Parque Nacional Amboró. Por favor, les solicito información de operaciones que hayan, operativos, que hayan incautado madera. Entonces, datos estadísticos. Eso es clave porque ellos lo tienen que preparar. Entonces, y tenemos que insistir porque a la primera que solicitamos no nos dan información. Normalmente ya porque los conozco, yo lo que hago es hacer las solicitudes de información antes de iniciar el trabajo de campo, por lo mucho que se tardan, porque tengo que insistirles 1, 2, 3 veces, pedirle al comunicador, llamarle al director, buscar contactos, porque como no hay una ley de acceso a la información que los obligue a los servidores públicos a darnos la información, pues tenemos que nada más que hacer presionar. Entonces, eso ahora lo hago yo antes de hacer el trabajo de campo. Luego, justamente antes de irme al campo, hacer las entrevistas, sentarme con las fuentes oficiales, sentarme de forma ya oficial con los expertos y todo lo demás, lo que yo hago es preparar mi narrativa multimedia, mi plan. Aquí yo ya sé, hasta estas alturas del partido, a quién voy a entrevistar. Ya he armado mi lista de fuentes y todo eso, entonces pienso yo, ok, además del texto, voy a tener videos, además voy a hacer énfasis en el video, entonces voy a entrevistar a tales y tales personas, entonces tengo que hacer mi plan de reportaje, tomar en cuenta qué voy a llevar, si voy a grabar solamente con un teléfono celular, si es que me va a acompañar otra persona,
baterías, que de refuerzo, que micrófonos, que si voy a grabar de día, que si voy a grabar de noche. Entonces, todo esto lo tenemos que prever antes de empezar a hacer las entrevistas. Y cuando yo digo hacer el trabajo de campo, no es irme directamente a una área protegida, al lugar de la denuncia, sino es sentarme ya a hacer las entrevistas. Esto es entrando al segundo paso, saliendo a la superficie. Todo lo anterior hemos trabajado como en modo submarino, analizando datos, extrayendo la data, organizándola, haciendo mapas de relaciones, navegando, haciendo búsquedas avanzadas y todo ello. Entonces ahora me toca salir a hacer las entrevistas de campo, con todo lo que preparé anteriormente. Luego, primero, esto es por la experiencia con los reportajes. Primero, si estamos viendo el tema de las mafias en el Amboró, un ejemplo, que querramos identificar si es que los madereros para saquear la madera están organizados, hipótesis en dos grandes grupos, y estos grupos están siendo financiados por narcotraficantes. Ya lo estamos haciendo más complicado el tema. Entonces, en esto hemos iniciado este tema porque una persona se animó a denunciar y nos dijo, están saqueando madera, yo lo puedo llevar, Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hablar con fuentes oficiales, expertos y todo lo demás, es buscar, además de esa persona que nos ha pasado el dato, buscar a otras personas que puedan hablar del tema. Ya les voy a comentar en la investigación que hicimos, Ichilo, víctima y cómplice del narcotráfico, porque este tipo de fuentes son anónimas. Nosotros no podemos dar sus nombres, sus apellidos. Si es que grabamos este video, les cubrimos el rostro, les alteramos la voz y todo ello, pero tampoco nuestro reportaje se puede basar en denuncias anónimas o en filtraciones y todo ello. Hay formas de corroborar o darle más fuerza a estas denuncias anónimas. Pero lo primero es que tenemos que hacer entrevistas a las partes denunciantes, a las partes afectadas. Y luego seguimos con las entrevistas con especialistas o expertos. ¿Por qué yo voy en ese orden? Las entrevistas con especialistas o expertos pueden ser antes o después de las fuentes oficiales, y muchas veces a los expertos les digo, por favor, voy a volver a llamarles para seguir ahondando en este tema. Entonces, ¿por qué? Porque antes de sentarnos con las fuentes oficiales, además de entrevistar de toda la información que hemos conseguido en modo submarino, ¿no? Y luego de entrevistar a las personas afectadas, los expertos nos dan más luces para ayudar a comprender mejor el tema e ir a las fuentes oficiales, autoridades, para decirles esto, que nos respondan, ¿verdad? Para aprovechar mejor. Luego, después de que he terminado de hacer toda esa reportería, aquí viene la reelaboración de la estructura de la investigación. Cuando yo hice mi matriz, cuando hice mi estructura, yo dije, este va a ser mi enfoque, de acuerdo a la hipótesis y objetivos que me planteé, voy a investigar esto, pero luego de hacer la cosecha, eso me permite ver si es que confirmé la hipótesis o no. Analizo si todas mis fuentes me respondieron, todo el plan que hice, y hago un punteo de lo más relevante de la cosecha, es decir, hice el trabajo de campo, investigué, yo lo que hago es tomar nota de lo más importante, y mientras uno va reporteando, va anotando lo más importante, antes de empezar con el desgrave. Esto es clave, es volver a replantearse, y eso nos ayuda incluso a replantearnos los enfoques de las piezas multimedia. Si vamos a tener videos que nos van a acompañar, si vamos a tener audios o galerías de fotos, tenemos que pensar si ese reportaje en video va a complementar en qué a nuestro reportaje, o se lo va a entender como una pieza independiente. O sea, no repitamos el enfoque del reportaje con el enfoque del audio si queremos armar un podcast, o si es que simplemente el audio lo vamos a utilizar una entrevista como refuerzo de una parte de nuestro texto. Entonces, es importante volver a revisar lo que nos planteamos antes de salir a la reportería, y aquí hay algo clave que parece a veces no importante, es al momento de desgrabar. Hay aplicaciones que nos permiten desgrabar de forma automática, pero no es al 100%, es decir, que lo desgrabamos nuestras entrevistas, pero tenemos que volver a escucharlas para ir acomodando, porque a veces las personas no hablan bien, entonces
estas aplicaciones traducen otras cosas y no las palabras que ha dicho nuestra fuente, entonces tenemos que escuchar y volver a desgrabar. Y en esto del desgrave es clave para no hacer trabajo doble, porque si voy a hacer un podcast o voy a hacer un video, entonces cuando voy desgrabando a la fuente, voy a definir cuál me va a servir y cuál no, para cuando desgrabo pongo minuto tanto, minuto tanto, minuto tanto, para que me vaya guiando al momento de hacer mi guión de edición, porque si lo voy a editar yo ya voy a saber dónde, qué parte quiero contar, pero si formamos parte de un equipo y el trabajo es tan grande, necesito hacer mi guión de edición para que el editor le entienda y no esté yo sentada con el editor sacada acá, haciéndolo perder tiempo al editor y perdiendo tiempo yo. Es clave este desgrave pensando en que si vamos a tener video o si es que vamos a tener audio, y esta misma parte nos va a ayudar a elaborar nuestro guión de edición. Luego proseguimos con la producción del texto, que ya es la redacción del texto y de las piezas multimedia. Ya es la edición del video, la edición del podcast, la producción del video, la producción del podcast. Y una vez hemos concluido todo eso, o puede ser a la par anteriormente, normalmente siempre no tenemos los recursos humanos que quisiéramos y tenemos mucha sobrecarga de trabajo. Entonces, después de terminar eso, lo que yo hago es pensar en mi diseño de la presentación, o si es que voy a tener, he planeado hacer un website aparte, al momento de hacer la reelaboración de la estructura de la investigación, me siento con el desarrollador web y le digo, tengo esto, vamos a tener tantos textos, vamos a tener tantos videos, y esto es lo que tengo, y entonces ellos me sugieren, y yo les sugiero también. Entonces llegamos a un punto de converger para que salga el mejor producto. Entonces ya ellos van desarrollando el diseño de cómo lo vamos a publicar en la web. Hasta aquí yo creo que ya hemos llegado muy cansados de la reportería, del análisis de datos, del desgrave, del guión de edición, todo ello, pero normalmente lo que nosotros queremos es ya que se publique el trabajo, pero eso es lo peor que podemos hacer, porque tenemos que pensar en el plan de redes, porque ha sido un trabajo tan grande como para que no lo presentemos de la forma correcta y tenga menos impacto. Entonces, el plan de redes tenemos que pensar antes de la publicación, en el momento de la publicación y después de la publicación, y además del impacto, le vamos a hacer seguimiento, ¿cómo le vamos a hacer seguimiento? En el plan de redes, ustedes pueden, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos videos de 10 segundos para anunciar que tenemos algo, hacer campañas de expectativa, hacemos cards para ir sacándolos en las redes con fotos y todo ello, al momento de la publicación invitando, y lo que nosotros planeamos es para hacer como seguimiento, en como unas 4 investigaciones lo hemos hecho, armamos como un foro después de publicarlo en la radio, para tratar de utilizar todas las plataformas que tiene el deber para que nuestros temas tengan más impactos, o si no, de tratar de darle seguimiento, de si una autoridad no nos respondió después de la publicación, ir a tocarle las puertas y que el tema tenga el impacto que nosotros hemos planeado. Es clave el plan de redes, por favor no se cansen, no se den por vencidos, cuando lleguen ahí háganlo, porque necesitamos, más allá de medir en analíticas, necesitamos que más personas que impacten la ciudadanía, para que a la ciudadanía le importe nuestro tema, piense, denuncie, y para que tengamos un país mejor, ¿no? Que eso es lo que queremos. Bueno, vamos a llegar al análisis de casos. Yo he seleccionado 3 temas en los que hemos trabajado. Luego les puedo pasar también enlaces de investigaciones de la región en Latinoamérica, y también de colegas de Bolivia, porque hay que aplaudir que cada vez se vaya haciendo mejor periodismo en el país, que haya mejores historias, y la ciudadanía lo agradece, los lectores lo agradecen. Esta investigación la publicamos en 2015, me llevó como unos 3 meses investigarlo, fue mi primer pinino en el periodismo de investigación. Aquí, ¿cuál era la hipótesis? La hipótesis era justamente que los pobladores de la provincia de Chilo
servían como campanas o que estaban fomentando las actividades relacionadas con el narcotráfico. Entonces nos denunciaban que en el río Chilo, ni bien oscurecía, se podía escuchar a las máquinas que estaban picando coca, que habían comunidades en las que no se podía ingresar, que en el Parque Nacional Amboró había cultivos ilegales de coca, que también habían fábricas de coca. Entonces, esto va relacionado con la definición que les compartí, que es con la que más estoy de acuerdo del periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación utiliza métodos para demostrar que lo que dice es cierto. Entonces, necesitábamos demostrar en el 2015 que de todas las provincias de Santa Cruz y Chilo era la que reportaba mayor operativos o de donde estaba saliendo la mayor cantidad de droga. Entonces nosotros solicitamos esa información a la policía antinarcóticos que nos diga en el último año, ni siquiera le pedimos mucho, cuántos operativos habían hecho y en qué provincias de Santa Cruz eran los más reiterativos. Obviamente no nos los dieron. Entonces, ¿qué trabajo fue el que hice? Agarré todo lo que era el 2015 y parte del 2014 en los archivos del deber y empecé a anotar cuántos operativos se registraban, o sea, como para armar una base de datos, porque si no, no tenemos del otro lado, por lo menos ahí sí tenemos datos de que esos años habían bastantes operativos y conflictos relacionados con el narcotráfico. Luego los comunarios habían denunciado sobre la presencia de fábricas de cocaína, entonces por obvias razones no se podía dar su identidad de estas personas. ¿Cómo no solamente es escribir lo que nos dicen, el periodista tiene que verlo, tiene que sentirlo, tiene que olerlo? Y ahí entramos en cómo nosotros confirmamos que lo que dicen estos comunarios es cierto. Entonces hay que ir a navegar el río Chilo. Y bueno, ya sabemos que esta zona para entonces ya era peligrosa. Imagínense cómo está en estos años, que este año hemos vuelto a entrar, pero al Parque Amboró. Ingresamos creo que como unas 4 o 5 veces al Ichilo para esta investigación. Y el plan era navegar el río Ichilo, para ver si lo que los comunarios nos dijeron era cierto. No podíamos ir como Pedro por su casa, porque somos conscientes del peligro. Entonces, lo que hice fue irme de pesca. Tenía contactos, busqué contactos que les gustaba la pesca y que iban al río Chilo. Entonces yo era, por favor, cuando vayan a pescar al río Chilo, me quiero sumar. Entonces ellos sí ya sabían qué era lo que yo quería hacer, sino que era hacer más un trabajo de observación. Y efectivamente aquí les voy a compartir, este es uno de nuestros primeros videos. Todo esto fue grabado con teléfono celular, y antes de esto nosotros buscábamos información con las fuentes oficiales y no nos querían atender. Y el tránsito. Aquí les voy a comentar. Y todo esto son los primeros. Aguas profundas y sin... De ancho caudal, aguas profundas y sin piedras a la vista. El Ichilo es un río amazónico en el que la actividad pesquera y el tránsito de embarcaciones son intensos. Bordea el trópico cochabambino e ingresa al norte cruceño por la provincia que lleva el mismo nombre. No solamente para llegar a esos lugares que son lejanías por río, utilizan evidentemente canoas, botes y de noche la actividad del narcotráfico, del tráfico, en este caso de precursores, se intensifica. Por allí circula lo que usted quiera que circule, con o sin prisa, a cualquier hora del día y sin ningún tipo de control. El Deber navegó 2 días las aguas del Ichilo y evidenció la falta de presencia del Estado. Ahí hemos encontrado, por ejemplo, precursores desde, ácido sulfúrico, cal, acetona. Por otro lado... Bueno, se los voy a compartir estos enlaces por si quieren mirarlo. ¿Cómo llegamos al punto en que el viceministro Cáceres se sienta a hablar con nosotros? Habíamos solicitado entrevista al ministro Carlos Romero, que era en ese entonces,
y nos dijo que él no nos iba a atender. Solicitamos entrevista al viceministro y, y nos dijo que no tenía tiempo, o sea, ni nos respondía. En el momento que entramos, que hicimos este trabajo con el comunicador, yo ya recuerdo porque teníamos que conseguir que alguien del gobierno nos dijera, o sea, respondiera a todas las denuncias que habían hecho, toda la reportería que teníamos. Entonces, lo que yo hice fue sacarle una foto y le envié al comunicador de Cáceres y le dije, el deber ha navegado 48 horas y hemos visto tales y tales cosas. Ustedes díganos dónde quieren conversar con nosotros. En La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, donde ustedes quieran, nosotros estamos allá. Y claro, son jodidas estas fuentes, les escribimos eso como en la noche y justamente en la noche nos responden y nos dicen, el viceministro lo va a recibir mañana a las 8 de la mañana en el cuartel de la Policía Antinarcóticos que está en Santa Fe. Entonces, al día siguiente nos tuvimos que ir y ahí fue mostrarle, o sea, primero el viceministro dijo, no, esos son solamente habladurías, no, viceministro, mire, hemos ido, tenemos esto, y es ahí cuando logramos que el gobierno acepte que le era imposible controlar, que por ahí pasaba lo que quería. Ese fue uno de los casos, miren, para el 2015 que se publicó, y la situación no ha cambiado. O sea, seguimos haciendo denuncias, hemos entrado este año en abril, marzo, nuevamente a Lamboró y tuvimos que salir inmediatamente porque habían personas que nos estaban buscando para sacarnos de Lamboró, más peligroso aún. Este es uno de el primer reportaje. Lo que hicimos fue, esto es parte de las narrativas multimedia que utilizamos para ponerlo en la portada, para poner video, para poner el texto. Hablamos aquí con alcaldes, con autoridades, hablamos con pobladores, hablamos con expertos, conseguimos la contraparte por el lado del gobierno. Entonces, este reportaje, entramos con GPS, sé que hay otros colegas en este proyecto bonito que está impulsando Eduardo, que han hablado de periodismo de datos, del geoperiodismo, es clave, ha sido clave, es clave para nosotros cuando ingresamos a hacer este tipo de reportajes, los GPS, para identificar los cultivos ilegales de coca. Fíjense acá, vemos como un claro, entonces, y claro, hay que entrar con guías, hay que entrar con expertos para poder llegar a los cultivos de coca y evidenciar lo que los pobladores están denunciando. Otro caso que tengo para comentarles es que es los colmillos de la mafia. Y en este caso les voy a comentar ya algo que es como básico, que hemos podido aprender a lo largo de las investigaciones, de cómo funcionan las mafias, cuando investigamos las mafias o el crimen organizado, qué debemos tomar en cuenta. Tanto para el tráfico de madera como para cultivos ilegales de coca, parecido a la cocaína, y así como el tráfico de vida silvestre, es una estructura en la que empieza con una persona que pone el dinero. Si vamos a hablar del tráfico de vida silvestre, llamémosle el señor que compra los colmillos. Esa persona busca un acopiador que conozca el lugar, pongamos que sea una comunidad de Beni. Luego, este acopiador busca a los pobladores, porque son quienes conocen y quienes van a ir de cacería. Y entonces, esto es un círculo que el cazador va, caza al jaguar, entrega el colmillo y otra vez vuelve, pero se cuidan entre sí. O sea, así como, por eso es que les decía, siempre hay que dudar de todos, hasta de un santo. Hay que poner en duda todo y hay que tener mucha cautela, porque si es que estamos haciendo una investigación de áreas protegidas o lo que sea, hay comunarios que nos pueden vender. Pueden decir, hay tal periodista que está investigando, porque forman parte de la estructura. Hay quienes denuncian y hay quienes trabajan con el crimen organizado. Entonces, eso fue clave en las investigaciones que hemos hecho en parques y también aquí en el tráfico
de vida silvestre relacionado con el jaguar. Ustedes lo pueden ver, les voy a compartir este trabajo. Este trabajo tiene audio, tiene video, y se hizo un trabajo de campo en el que fue el colega Roberto Navia. En realidad, en esta investigación, yo estuve al frente de toda la narrativa multimedia, y Roberto Navia hizo trabajo de campo y también escribió la crónica, ¿no? Que ha sido tuvo bastante aceptación. Logramos, ya con las publicaciones de otros colegas de otros medios más, los periodistas logramos que el tema del tráfico del colmillo del jaguar forme parte de la agenda de los medios y la ciudadanía se preocupe al punto de que para las audiencias de los chinos, cuando ya fue otro caso que intervinieron en la ciudad de Santa Cruz, en una venta de pollos, que estaban también acopiando colmillos y partes de vida silvestre, lo aprendieron a la pareja de ciudadanos asiáticos, y hubo más de 10 audiencias cautelares en las que estuvo ciudadanos presionando a las autoridades para que haya una resolución, ¿no? Entonces, esto es clave tomar en cuenta de que a la hora de que vamos a investigar al crimen organizado, en todos los lugares podemos encontrar personas que nos colaboren y personas que nos denuncien. Y que los pobladores también funcionan como campanas para los mafiosos, ¿no? Ahora, tengo acá otra investigación que hemos trabajado, que es este proyecto me encanta. Se llama Tierra de Resistentes. Ya llevamos, el proyecto sigue activo, y nuevamente vuelvo a la definición de periodismo de investigación, donde decía que el periodismo de investigación se preocupa y hace seguimiento. Aquí logramos hacer una bonita alianza, miren, con todos estos países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras. Este año se han sumado ya estos últimos países, empezamos 7 y ahora ya somos más, para denunciar o poner en el conocimiento público de las autoridades, de la ciudadanía, qué es lo que está pasando con los defensores del medio ambiente. Si bien en Bolivia no tenemos casos que lamentar de asesinatos de defensores del medio ambiente, no sucede lo mismo en México, ni en Brasil, ni en Colombia, donde los defensores del medio ambiente, indígenas, comunarios, mueren porque las mafias los matan, porque lo matan otros poderes, porque ellos denuncian que están saqueándole la madera, porque denuncian que se están apropiando de sus tierras, porque denuncian que hay presencia de cocaína. O sea, es terrible la situación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este trabajo? Con este trabajo, los equipos de periodistas de cada país identifican historias. Nosotros trabajamos el tema de las hidroeléctricas y trabajamos el tema del Madidi. Y además de eso, lo que logramos, ustedes pueden entrar y revisar, este trabajo sigue activo. Este año se han vuelto a publicar más historias, están en inglés, en español y en portugués. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí ustedes van a poder ver, miren, por países, hicimos como un censo, y eso es materia pendiente, compromiso para hacerlo en el siguiente año, de identificar a líderes ambientales y llamarles y preguntarles, ¿no? Preguntarles si han sido víctimas de amenazas, o sea, qué es lo que hacen. Y hay toda una base de datos que lo llenamos, y nosotros nos dimos al trabajo de llamar a cada uno de ellos para elaborar esta base de datos. Y miren, aquí hay un video más o menos resumen que les voy a poner un poquito.
en el ambiente nosotros tenemos nuestro ser, el vientre de nuestros hijos y la vida que está en la tierra, que es la que nos da la fortaleza para nosotros seguir en esta lucha. Cada 2 días, un líder o una comunidad de América Latina han sido víctimas de actos de violencia a causa de la defensa que hacen. Este trabajo ha sido bastante importante porque hemos logrado integrar a los defensores del medio ambiente, dándoles voz, y hacemos foros con el Consejo de Redacción al frente, se hacen foros, se los invita a ellos. Uno de los invitados justamente a este proyecto, que es Alex Vilca, se lo ha invitado, que forma parte de esta base de datos de defensores del medio ambiente que han sido víctimas de amenazas. Ha formado parte de foros porque la idea es seguir dándole vida a esto, dándole movimiento, ir sumando a más personas, haciendo más temas, que crezca nuestra base de datos de defensores del medio ambiente, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Bueno, y eso ha sido a grandes rasgos nuestro primer capítulo. En el siguiente capítulo vamos a hablar ya de las mafias del medio ambiente y el papel del Estado, y también vamos a tener a una colega que tiene bastantes investigaciones sobre extractivismo y específicamente ha visto el tema del papel del Estado en la defensa, el cuidado al medio ambiente, que es un trabajo que no hace específicamente el Estado, ¿no? Bueno, eso ha sido en este primer capítulo. Muchas gracias y nos vemos en el segundo.